contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radio Lex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. FJDT Radio Lex. La justicia en la radio. Jueves 5 de junio de 2025. La ley es dura, pero es la ley. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto que nos acompañen nuevamente en este su programa Acción o Omisión Penal. Estoy en compañía de mi compañero, el doctor José Alejandro Andrade Paz. Un gusto, doctor, estar nuevamente aquí con usted. Muchísimas gracias. El gusto es mío. Nuevamente un programa más. Y eso nos da mucha alegría porque, pues bueno, vamos evolucionando más y más. Así es, y pues este programa lo tenemos llenos de avisos, de cosas nuevas que han sucedido aquí en el corporativo y de un tema bastante interesante. Por ahí hubo una situación bastante peculiar el domingo pasado, por decirlo de alguna manera, que pues nos incumbió a todos, que pues debe de tener algo de trascendencia o debió de haber tenido trascendencia en este ámbito jurídico, y que creo que es importante tomar un poquito en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? Independientemente de todo lo demás que tenemos y del tema que tenemos. Claro, yo creo que toda esta época es una evolución, es una metamorfosis. Lo hemos denominado de esa manera, metamorfosis jurídica, mas sin embargo, pues bueno, ya ha tenido grandes alcances a nivel social, a nivel político, en los tres niveles, ¿no? Entonces, así bueno, yo creo que es la oportunidad más grande que tenemos para litigar, sobre todo para litigar, claro, para litigar los personajes que hayan quedado o estén quedando, vayan a desempeñar estos puestos tan importantes dentro del Poder Judicial. Pues bueno, es la gran oportunidad de que ellos demuestren que realmente tienen el conocimiento jurídico, pero que también el abogado litigante demuestre que realmente sabe litigar, realmente tenemos esos conceptos universitarios que hay que aplicar a la praxis, y eso yo creo que va a ser lo más interesante porque es el tiempo de hacer doctrina jurídica. Así es, y pues bastante interesante todo este movimiento, estas votaciones del pasado domingo, y pues a ver qué sucede. Ya estamos aquí, ya se dio, y pues esperar buenos resultados. Claro que sí. Yo creo que hay que tener esa confianza, ¿no? Hay que dar ese voto de confianza por el bien de nuestro México lindo y querido. Así es, eso por una parte. Por otra parte, Corporativo Jurídico Andrade y Asociados nunca se queda quieto. Tenemos a un director que tiene una mente muy veloz, que siempre está ideando algo nuevo, y que en esta ocasión ideó este congreso, este simposium que vamos a realizar en próximas fechas. Ya estamos a 2-3 semanitas para llevarlo a cabo, ya está casi todo listo, y sería genial que nos pudieran acompañar en este evento en la casona de Xicoténcat, la ex sede del Senado de la República, que la verdad está preciosa. Está fenomenal. Hemos tenido las primeras visitas de supervisión de logística, y realmente es, aparte de ser el monumento histórico, testigo de muchas de las decisiones que se han tomado en este país, pues lo cierto es que es un atractivo turístico de primer nivel. Así es, y pues por ahí, para que les interese más y tengan más información con respecto a, les voy a leer un poquito lo que es el cronograma
de las personas y los temas que van a estar dando este próximo 23 y 24 de junio en este segundo simposio internacional jurídico penal denominado Delitos Económicos. Para el día 23 tenemos al doctor José Alejandro Andrade Páez con el tema Delitos Económicos y su perfil delictivo. Es bastante interesante porque él va a dar el preámbulo a lo que van a ser los demás ponentes de este día y del segundo día. Muy bien. Como segundo ponente tenemos al doctor Albertico Guinto Sierra con el tema la responsabilidad penal de la empresa adquiriente. También un tema bastante padre, ¿no? Porque ya de ahí se desprende lo que en realidad va a ser el compliance en una empresa. Le va a dar pase al tema del compliance, muy, muy interesante. Así es. Tercer ponente tenemos al doctor Ramón Ramos Becerril, que también ha sido un amigo muy cercano que ha estado aquí con nosotros, que ha presentado algún tema aquí en la radio con nosotros, y que pues él nos va a dar el tema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico y trata de personas. También un tema bastante interesante porque son temas, de esos temas de los que siento yo que nadie se atreve a hablar, pero que son importantes tocar. Claro, por supuesto, yo creo que es uno de los más importantes y más actuales por el cual atraviesa nuestra sociedad mexicana, por el simple hecho de ser el paso hacia nuestro país vecino del norte, y que pues derrama muchísima responsabilidad y penalidad al respecto, y que desgraciadamente son varias las empresas que se encuentran involucradas, ya sea voluntaria o involuntariamente. Así es. Como cuarto ponente tenemos a la doctora Carol Desiree Vázquez, que es una ponente que viene desde Guatemala, es doctora, y ella nos va a poner el tema la prevención de los tipos empresariales. Este también va más ligado a esa prevención que deben de tener las empresas dentro de sus estatutos, dentro de ellas mismas, para poder prevenir todos estos delitos a los que están propensos. Aquí llega un tema muy importante y que habría que analizarlo, pero sobre todo valorizarlo, ¿sí? Porque ya empieza la gama internacional. Así es. Si es una peculiaridad que trae este evento, va a ser propiamente el primero oficial, porque ya tuvimos un extra en el mes de enero. Así es. Pero oficialmente va a traer esa tesitura de ser de gama internacional. Los expositores que vamos a tener de otros países, pues evidentemente nos van a hablar de derecho comparado, nos van a hablar de esa oportunidad que tenemos de conocer esa paralela jurídica que, pues bueno, no solamente en México se está llevando esta responsabilidad penal de las empresas, sino también a nivel global. Por eso va a ser muy importante. Como siguiente ponente tendríamos a la doctora Aida Karina Banda Iglesias. Ella nos presentará el tema los delitos económicos desde una perspectiva criminológica y el papel de la ciencia forense contable. Creo que también este es un muy importante tema porque de aquí se desprenden todas esas periciales que a veces no llegan a ser ni correctas ni buenas y hasta insuficientes. Entonces, nuestra amiga Aida, hombre, saludos. No se pierde un programa de nosotros y muchísimas eso gracias. Realmente es un honor, privilegio. Ella tiene una gran experiencia a nivel legislación, porque ha sido obviamente diputada local, diputada federal. Así es. Y se mueve día con día de acuerdo a las necesidades de que la sociedad tiene esa necesidad. Entonces, vaya, tiene la expertise, tiene la praxis y pues bueno, trae muchas propuestas sobre reforma que evidentemente vamos a trabajar en grupo, en equipo, no solamente con ese tipo de temas, sino más, que ya va a ser también otro tema
que les estamos preparando y que seguramente va a ser todo un éxito. Así será. Y por último, en este día tenemos al doctor Bonifacio Meneses González, que es un ponente que viene desde Lima y nos presenta la nueva orientación del lavado de activos. Como bien lo comentó usted, doctor, en febrero tuvimos un congreso adicional o express con relación a lo que eran las estafas piramidales en criptoactivos, criptomonedas. Entonces este tema va más encaminado a eso y también es a los delitos económicos que están cometiéndose por personas jurídicas. Claro, el doctor Tipazo lo conocimos si no me recuerdo, en un congreso que hubo allá en el Colegio de Policía. Así es. Todo un éxito, por cierto, y pues bueno, tiene amplio conocimiento en ese tema, evidentemente de su país y de ámbito internacional. Yo creo que también, sin duda alguna, va a ser un tema muy destacado. Así porque, es. pues evidentemente se va a involucrar a la temática que nosotros mismos hemos estado tocando manejando a lo largo de estos últimos programas. Así es. También, ya para iniciar el segundo día, que sería el 24 de junio de este año, tenemos al maestro Roberto Jiménez García, que es un ponente español, que nos tratará el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas en la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Por ahí nosotros tuvimos un programa aquí precisamente hablando de esta explotación en sentido laboral, de esta trata de personas en sentido laboral, y de que aquí en México, dentro de este catálogo que nos presenta el 11 bis, está enmarcada esta trata de personas. Claro, aquí viene y volvemos a la misma, ya la situación internacional, ya tocamos el viejo continente que ya ha tenido este tipo de situaciones delictivas y que a lo largo pues ha habido cierta maduración legislativa. Nos va a platicar sobre esa comparación, pero bueno, pues aquí se van y allá reciben. Entonces es la situación más importante, más interesante que se va a tocar en ese congreso, ¿no? Así es. Como siguiente ponente tenemos a la doctora Graciela Pompa García, una queridísima amiga, que nos tratará el tema la fallida persecución de delitos fiscales. También un tema bastante interesante. Los temas fiscales son algo de cuidado. Claro, doctora, saludos también nos sigue mucho y le damos muchísimas gracias. No podemos dejar de tocar de que es un elemento muy importante en el ilustre y nacional Colegio de Abogados de México, del cual tenemos el honor de pertenecer y de compartir conocimientos y, distinta sabiduría de distintos juristas, pero ella es una de las primeras preocupada y ocupada en su tema, ¿no? Así es. Por eso ya tuvimos la oportunidad de tenerla en el simposio pasado. Yo creo que en pues va a dar buenas sorpresas. Muy, muy buenas, así es. Como siguiente ponente tenemos al doctor Gustavo Halk Robben, que él es un expositor de Guatemala. También tuvimos el gusto de conocerlo en una conferencia a la que asistimos de seguridad pública. Y él nos tocará el tema de utilización de los sistemas financieros y las criptomonedas en el delito de lavado de dinero. O sea, padrísimo, la verdad. Volvemos al tema porque es algo novedoso y que en nuestro estado mexicano urgen reformas al respecto. Están existiendo muchísimos encuadres de tipo penal que no son ya suficientes. Necesitamos justicia. Hubo por ahí una situación con gente que se está juntando, mucha gente que ha sido defraudada se está juntando en grupos
ya no tanto para Ya hay hacerse justicia, asociaciones. sino para que no vuelva a suceder. Sí, así Y eso me llamó mucho la atención porque pues, ya no van con esa interés de De que se les recuperar. regrese el dinero, sino que ya no vuelva a suceder con demás gente, y eso yo creo que vale mucho. Así es, ya hay asociaciones específicas que se dedican a este tipo de situaciones. Debidamente registradas además. Así es algo muy interesante. Como siguiente tema y expositor tenemos al doctor Carlos Alberto Vargas Prado. Él nos tocará el tema de criminalidad económica e internacional. Vamos a tomar un poquito de esa dualidad entre la mente y la acción, lo que conlleva a hacer ese tipo de acciones, el por qué desde un punto de vista más psicológico. Es que hemos comentado, el actuar delictivo Así siempre es. va de la mano con el aspecto psicológico. Y qué mejor que el doctor, que nos ha acompañado también ya en otros eventos y que ha sido un exitazo, porque se mete dentro de lo que nosotros llamamos los elementos subjetivos del delito, Así los es. analiza, y es como nos ha apoyado incluso en la praxis a llevar al fin ciertos objetivos. Así es. Como siguiente ponente tendremos al doctor José Luis Maya Telles con retos del México actual ante el delito de lavado de dinero. Creo que México tiene muchos retos con relación a este tipo de delitos. Tiene muchos retos con relación a lo que es el lavado de criptoactivos, y entonces tenemos un camino muy amplio por recorrer. Muy amplio, reitero, yo creo que ese tipo de temas ya los estamos manejando, ya estamos tocando las puertas del propio Congreso. Una manera es donde estamos realizando este tipo de eventos para levantar la mano. Yo creo que como juristas siempre vivimos con esa tentativa de estar levantando la mano, pero que nos escuchen. Así Y yo es. creo que esta va a ser una excelente oportunidad para ser hacer aportativos eso. además. Así es. Y pues para no perder la costumbre, tenemos la presentación de 2 libros que a mi parecer son libros que están muy interesantes porque ayudan en muchas formas a la comprensión de las personas que estudian el derecho y que les gusta estar metidos en este tipo de asuntos. Uno de ellos se titula Metodología de la investigación jurídica, y el otro, El origen, justificación y misión de los sistemas penitenciarios. Y estos van a ser presentados por el doctor Víctor Hugo Rodríguez Montiel y el maestro Josué Emán Arrioja Fuentes. O sea, bastante interesante. Es el broche de oro, ¿no? Así es. Afortunadamente hemos tenido en ese tipo de eventos la confianza de autores jurídicos que nos han confiado este cierre o la participación. Si no me recuerdo, la vez pasada, en el evento pasado, tuvimos la presencia de Liz la doctora Padilla. Liz Padilla, nada más. Así es. Nada más. Así Hoy es. tenemos el honor de contar con estos catedráticos, con estos académicos que vienen de nuestra máxima casa de estudio, Así la es. Universidad Nacional Autónoma de México, orgullosamente, y que, pues bueno, los temas, pues nada más la metodología. Imagínense nada más que eso es lo que nos hace falta en nuestro proceso penal. A lo mejor tenemos, que precisamente vamos a hablar el día de hoy de ello, tenemos los artículos, tenemos el procedimiento especial, pero no tenemos un esa buen metodología, sí, esa praxis, esa ese buen dogmática, entendimiento. la que le hemos denominado derecho penal moderno, Así la es. mezcla entre el derecho anglosajón y el derecho románico germánico para salir a la praxis. No he leído todavía su libro, yo estoy seguro que lo vamos a leer porque suena de mucho interés, y teniéndolo enfrente yo creo que vamos a tener una oportunidad muy grande para sacar muchísimas dudas de por ahí. Y por otro lado, el sistema penitenciario, pues bueno, lo hemos comentado durante mucho tiempo. Las cárceles no han servido para nada. Así es. Han pasado siglos
y nos hemos dado cuenta que no nos sirvió absolutamente para nada. Que lo mejor es la reinserción. Por derechos humanos tenemos forzosa, no estamos ni siquiera por si lo queremos entender, no, estamos obligados a entender a los derechos humanos, y con ello, pues evidentemente que la reinserción de una persona que tal vez se equivocó, pero lo tenemos que reinsertar para que no vuelva a ocurrir. Claro, tenemos muchas dudas, y yo creo que este libro pues nos va a ayudar a comprender muchísimas cosas, a esclarecer todas esas dudas que tenemos, ¿no? Así es. Y pues creo que esto ya conecta un poquito con lo que estamos, con el tema de hoy, lo que estamos hablando ahorita, lo que comentó de esa falta de metodología que tenemos, es lo que genera este tipo de resoluciones. Porque precisamente el programa de hoy habla de esta resolución que se publicó, bueno, más bien dicho, que salió el 30 de abril de 2025 con relación a un amparo en revisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, el tema es bastante interesante porque precisamente habla de este artículo 421, que fue una reforma de 2016 con relación a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Así es. Tenemos que entender muchísimas cosas para entender este tipo de temas. Nos están remontando desde el 2016. Así es. Desde el 2007, por ahí, las primeras reformas constitucionales, inclusive por ahí las de amparo. Recordemos que a partir de nuestra actual normatividad de amparo son las acciones que comete el Estado, tanto de tipo de acción como de omisión. Así ¿Sale? es. Yo creo que es la mejor defensa que podemos tener todos los individuos defendiendo nuestros derechos humanos. ¿Sale? El amparo. Y este amparo lo tenemos que entender bajo esa tutela, tanto de acción como de omisión. Así es. ¿Sí? Así Si es. salimos a la calle, inmediatamente vamos a ver algo, alguna acción o alguna omisión en la cual podemos acudir a esta figura que es el amparo. Así es. Y bueno, les voy a platicar un poquito de cómo está más o menos el asunto para dar una introducción a lo que es este amparo en revisión y por qué se tomaron estas resoluciones. Una persona demanda a la empresa en la que trabajaba por discriminación por razón de sexo, de género, de sexo. Esta persona demanda y el juez de distrito no cree conveniente que se sentencie a la empresa, que se inmiscuya a la empresa, que se le dé algún tipo de sanción a la empresa, porque él analiza el 421 en su párrafo sexto como que este 421 pide a fuerzas que las entidades federativas tengan un listado de delitos que pueden cometer las empresas. Y entonces esto sucede en la Ciudad de México, en donde su normatividad es el Código Penal para la Ciudad de México, y su artículo 27 bis solo dice que puede ser una persona jurídica susceptible de un delito contenido dentro de ese mismo Código Penal. Entonces se van a apelación y en la apelación se reafirma en este sentido que no puede ser sentenciada esta persona jurídica porque este artículo 421 especifica que debe de haber un listado en donde esta entidad federativa enmarque esos delitos que pueden cometer las personas jurídicas. Lo atrae la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dice, no, este artículo en este sexto párrafo en específico, en la parte en donde dice y de las entidades federativas, es inconstitucional, porque no es necesario que haya un listado específico en cada ordenamiento
de las entidades federativas para poder determinar que una persona jurídica pueda ser susceptible de estos delitos. Wow, bastante complejo. Que para aquellas personas que no son abogadas, que no tienen conocimiento jurídico, tendríamos que iniciar bajo esa tesitura. Lo acabamos de nombrar. Las personas jurídicas cometen delitos en base a aquella normatividad que se llama Código Nacional de Procedimientos Penales, que entra en vigor desde el 2016, y que actualmente lo tenemos en vigencia. Se tiene el cómo lo hago, el procedimiento, se tiene considerado, pero en los códigos penales no todas las entidades lo tienen así como que al 100% considerado. Se tiene un listado en el Código Penal federal en el cual ya existía. Eso también lo tenemos que decir, que el artículo 11 ya contemplaba la responsabilidad de las empresas, Así es. pero única y exclusivamente a la par de la persona física, ¿sí? Si cometía o se encuadraba algún tipo penal en favor de la empresa, pues bueno, la responsabilidad la tenía en automático la persona física. Así es. ¿Sale? El operador. Por eso es de que, pues bueno, cuando existían algún tipo de situaciones, pues los primeros que se iban, pues era el apoderado legal. Así es. El apoderado legal, bueno, pues tenía, a ver, vente tú, y la empresa quedaba intacta. Así ¿sí? es. Entra el 11 bis, que es el que hace este anexo, esta reforma, en el cual ya considera directamente a la persona jurídica. Aguas, no estamos aquí hablando de empresas, estamos hablando de personas jurídicas. Y es cuando ya se deriva todo un catálogo que prácticamente lo estamos enmarcando dentro de la asociación delictuosa, ¿no? Así es. Prácticamente este orden de tipos, lo que viene siendo los hidrocarburos, lo que viene siendo la trata, lo que viene siendo estos penalidades que van muy a la mano de la asociación delictuosa. Pero existen muchísimos más delitos que no están considerados. Y es aquí donde nos ponemos a pensar, porque también hay que recapacitar y analizar ese tipo. O sea, se me hace muy bien el recorrido, el análisis y el procedimiento, el resultado en el que estamos llegando. Así es. Porque estamos tocando un punto muy importante que forma parte íntegra del procedimiento, que es el razonamiento jurídico. Así es. No lo estamos tomando a la ligera. Es que es precisamente lo que yo le comentaba, o sea, creo que nos hace falta ese razonamiento jurídico para poder analizar de una forma correcta estos artículos, porque bueno, yo más o menos leyendo lo que es todo este amparo en revisión, que lo pueden encontrar, por cierto, por ahí en la versión pública en Google, que es el amparo en revisión 891-2023, y que fue resuelto el 30 de abril de 2025. Por ahí se meten y les sale el apartado con todo lo que es el desglose de lo que es todo el procedimiento y por qué se llegó hasta ahí. Y la verdad es que uno lee y dice, es que no es tanto que la ley esté mal, sino la forma en cómo la racionalizó, de cómo la entendió una persona. Más allá de toda duda razonable, que también es una palabrita que nos debe de quedar bien claro. Claro, y entonces te das cuenta, porque por ejemplo yo lo leía y yo comentaba con el doctor, es que aquí, o sea, no está diciendo que es específicamente a fuerzas, porque precisamente eso es lo que alegaba el juez de control y el que llevó la apelación, que era exigente el artículo 421, que exigía
en este párrafo sexto que las entidades federativas tuvieran un listado de delitos, y yo pues lo leía y yo decía, no, es que mi mente dice no, o sea, no lo está exigiendo. Desde mi perspectiva, o sea, está diciendo que puede ser lo que está en el Código Penal Federal o lo que determine cada una de las leyes de las entidades federativas que se dediquen o que estén metidas en esta materia. Y entonces ahí estamos en dos cosas bien diferentes, que pensamos tres personas diferentes. Sí, claro, por supuesto, mas sin embargo la superioridad normativa tiene que salir a la luz. Así es. Sí, cuando hablamos de superioridad, pues estamos hablando, bueno, aquí también hay otra situación, la antigua pirámide de Kelsen, ¿no? Sí, que claro. ya ahorita ya no es tanto pirámide, pero ahí va vaya, más o menos, no me un cuadradito. Que no me escuchen los constitucionalistas porque aquí va a haber problema, ¿verdad? Rectángulo. Sí, claro. Pero bueno, aquí hay una situación muy importante, de que si bien es cierto que aparece un catálogo dentro de la normatividad federal, también se contempla por obvias razones jurídicas los códigos penales de cada entidad federativa, que reitero, no todos cuentan con ella. Hasta ahorita, pues creo que el Estado de México lleva la batuta, por ahí Jalisco, Yucatán y otros dos más tal vez que no los recuerdo ahorita, pero a ver, volvemos al pasado. Si estamos considerando personas jurídicas, habríamos que ir al diccionario de la Real Académica que consideramos como personas jurídicas, porque desde aquí el análisis, persona jurídica es toda aquella que se compone por varias personas debidamente inscritas conforme a la normatividad de cada entidad. De aquí no solamente es iniciativa privada. Si hablamos de personas jurídicas, tiene que entrar también el Estado. El Estado es una persona jurídica, ¿sale? Entonces, ya desde aquí, yo creo que existe inconstitucionalidad. Sí, por si estamos tachando esta sentencia como tal, pues desde ahí, porque pues tenemos por ahí el segundo párrafo del 421, en el cual estamos considerando la exclusión del Estado. Y esto también lo retoman la normatividad estatal de cada entidad. Entonces, a ver, no es para todos, nada más para unos cuantos, que es la iniciativa privada. Creo que desde ahí estamos mal y es el inicio de ese razonamiento jurídico. Porque lo están tachando desde el inicio, lo están desmenuzando, y si vamos a excluir, fíjense nada más que interesante, si vamos a excluir ese catálogo de delitos por los cuales se tiene considerado por todos, como lo fue el caso de esta sentencia, haciendo un lado esas normativas secundarias para analizar la primaria y resultar responsable una empresa por cuestión de discriminación, pues aquí estamos pasando por muchísimas situaciones que requieren mucho el análisis. Así es. Y aquí hay una apertura impresionante, que hasta aquí yo creo que es de mucho estudio, de mucho análisis por los juristas. Continuemos. Así es, porque precisamente, o sea, me estás diciendo que es inconstitucional esta frase, pero no estás poniendo que en tu párrafo segundo también estás siendo inconstitucional, porque pues excluyes al Estado, cuando el Estado también es una persona jurídica, ¿no? Y si hablamos de Estado, aguas, porque hay también muchas omisiones y muchas acciones que no deberían de estar sucediendo, pero claro, por supuesto, si yo me voy a formar en las oficinas de alguna institución de seguridad social, no digo cuáles, creo que hay varias, pero ¿cierto? Que son pues ahí estamos hablando de muchas situaciones, omisiones que debería, enormes. pues claro,
pero vaya, yo creo que estamos por buen camino entrando a este razonamiento jurídico. Sí, claro. Que ya no es de que queramos, el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus artículos pertinentes, ya es una obligación utilizar este razonamiento jurídico. Así es. Y esto viene hablando con relación a lo que es esta nueva terna, esta nueva plantilla, por decirlo de alguna manera, de ministros, ministras, jueces y juezas que entraron apenas a lo que es este Poder Judicial y que tienen por delante un camino bastante amplio y que deben de saber analizar estos artículos porque puede pasar este tipo de cosas. O sea, ¿cómo tú como juzgador vas a detectar si en verdad una persona jurídica cometió o no cometió este delito? Porque en esta revisión de este amparo se llevó desde cierto punto con todas las normatividades de ley que se tiene que llevar un juicio. Pero a fin de cuentas tienes 3 autoridades que están diciendo algo totalmente diferente. Así es. Entonces, y en la praxis es completamente distinta, ¿no? El hablar de este tema de discriminación es delicado, más sin embargo es muy simple. sí, claro. O sea, ¿existe la igualdad o no existe? Y cuando no existe, esa es discriminación. ¿Sí? En el caso concreto de esta persona que no se quedó quieta, es una situación de secretarial, si no mal recuerdo, ¿no? No, legal. Esta persona trabajaba en el área legal de esta empresa y precisamente cuenta como esta empresa, tanto directivos como personas de alto rango, ponían apodos insultantes al área legal en la que él estaba trabajando, hacían comentarios despectivos en contra de su persona y de los mexicanos, porque esta empresa no era una empresa nacional, ahí hay otra cosa, era una empresa extranjera que tenía sedes dentro de México. En esta sede, bueno, se supone que esta persona hace lo que se tiene que hacer. Primero, desde dentro hace su queja, su manifestación, me están molestando, está pasando esto, ¿qué es lo que debo hacer? Pero, interna. Así es, la misma empresa no tuvo una forma de contestarle, no tuvo una forma de decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto y esto y esto. O sea, no hubo nada, no hubo respuesta de la misma empresa, ya de la sede de la casa matriz que está en otro país, y entonces él se va a la siguiente instancia. Porque para todo esto también hay que seguir las instancias, porque pues no nada más es me voy derechito y ya, no. Se siguió a la siguiente instancia, que fue ya una queja ante una autoridad, y esta autoridad emitió, ¿cómo se llaman? Se me fue. Recomendaciones a la empresa para tratar de mitigar ese tipo de comportamientos en los directivos y para tratar de llegar a una igualdad. Tampoco la empresa hizo nada. Ahí estamos hablando de varias omisiones. Sí, y sobre todo de una situación de intolerancia, ¿no? Sí, porque la historia es dramática. El simple hecho de tener privilegios, de tener esa situación, gente que estaba con él y que por el solo hecho de tener una preferencia por otro sexo distinto al que comúnmente se está acostumbrado, pues se sé que es completamente rechazado, insultado, y demás cosas, excluido de todo. Por ahí hablaba también de apodos, hablaba de situaciones extremas, llevando
ese objeto de menosprecio por su situación sexual, vamos a detonarlo de esa manera, ¿no? Así Y es. y el estudio se debió de haber hecho desde ahí, ¿sí? Y es donde entra la parte más íntegra, como un delito que no es grave. Sí, No puede es- ser no es insignificante. Que pareciera socialmente insignificante, no es insignificante, no es la palabra dentro de la faceta jurídica, porque Así está es. contemplada en el código, y si se está encuadrando, pues evidentemente que es un delito. Más Así sin es. embargo, la sociedad lo toma de esa manera, Así y es. es bien el entorno, pero pues no le tomamos importancia. Así como que no pasa es. nada, hombre, lo que sigue, y pasó de instancia en instancia por principio, ¿no? Pero, pues bueno, ahí está realmente el alma de este procedimiento. Así es. Y pues para seguir un poquito más con esto, se llega a una siguiente instancia, que ya es la instancia laboral, porque después de todo este hostigamiento, de todo este camino que recorrió esta persona, resulta que lo despiden, no le dan motivos del por qué, no saben nada ni siquiera le dan su hoja de te despedí, nada, y se va al camino laboral por un despido injustificado, y es en donde entra ya la demanda penal por discriminación por razón de sexo. Él, basándose en lo que dice el artículo 27 bis del Código Penal de la Ciudad de México, Okay. en donde este 27 bis dice que están contemplados todos los delitos que estén dentro de ese código. Ok, y aquí llegamos también a una singularidad de jurisdicción. No todos los estados contemplan esa situación, pero también se cierra en el ámbito en este código, Así es. excluyendo ahí, pues evidentemente, el Código Penal Federal. Así es. Y entonces esta es la controversia que hay entre el juez de control, el que lleva la apelación, y la Suprema Corte de Justicia, porque la Suprema Corte de Justicia precisamente dice que hay inconstitucionalidad porque no puedes poner por encima al Código Penal Federal cuando tienes una normatividad que especifica este tipo de delitos, o bueno, que especifica cómo Que las contempla. personas, que lo contempla. Así es. Una vez contemplándolo, tiene que ser aplicable. Más sin embargo, sí es cierto que existe la supremacía, más sin embargo, dentro del análisis objetivo y en su planteamiento, pues se da los indicios, ¿no? Los indicios de esta normatividad. Personas jurídicas. Sí. O sea, reitero, porque desde ahí lo tenemos que entender. Personas jurídicas. Si estamos hablando de personas jurídicas, estamos hablando de la empresa. Así es. Y si estamos hablando de delitos, estamos hablando de todo el Todo. código. Porque Así si es. va a ser nada más la mitad, pues ya no sería de interés público, ¿no? Así es. Y pues básicamente creo que este es el centro de este análisis. El razonamiento es, creo yo, lo más importante que debe de existir para la persona jurídica, para la persona juzgadora, porque ellos son los que se encargan de encuadrar estos delitos, o sea, de decir sí entra, no entra, y son los que se van a encargar de decidir si de verdad estas personas jurídicas están cometiendo o no cometiendo delitos. Eso por un lado. Y por otro, las personas jurídicas tienen mucho trabajo que hacer con relación a su compliance penal. Claro, claro. Y de aquí a mí me gustaría mucho acentuarlo, porque las empresas, la micro, la media, todavía están Todas. muy incrédulas. No, y es que las cosas como son, muy incrédulas en poder caer en un delito. Sí. Hemos tenido la oportunidad de platicar, de tener dentro de nuestro haber a personas
que han estado capacitando a empresarios en el norte de la República. Allá es donde más está la gente, vamos a llamarle rebelde, en el aspecto de que es que a mí no me va a pasar, es que eso no existe, es que con un impulsito, con eso sale, o sea, todavía estamos considerando a estas épocas el famoso impulso procesal, ¿no? La corrupción al final de cuentas. El empresario debe de olvidarse ya de esa corrupción. Son mañas muy arraigadas. Pues es que estamos hablando desde lo más pequeño, Sí, claro. que es la parte administrativa, sí, claro, de sacar sus licencias ante el régimen municipal, pagar impuestos, cumplir sus obligaciones hasta el nivel federal. Sí, claro. ¿Sí? Eso, acuérdense, es acción u omisión. Sí. Pero cuando llegamos ya a este tipo de situaciones, porque este es el inicio y la cuna de muchísimos procedimientos que se vienen en un futuro. Si hubo una discriminación que llevó a una sentencia a culpar a una empresa, imagínense hasta dónde no puede llegar. Sí, Yo no me quiero imaginar la situación del acoso sexual, por ejemplo. Sí. Los delitos de orden sexual, así de fácil. Sí, que lo vemos en la vuelta de la en esquina. alguna ocasión los comentamos aquí, que decíamos precisamente, o sea, tu empresa está susceptible a cometer ese tipo de delitos porque estás omitiendo ciertas actividades que debes de realizar para prevenirlos. Entonces, Su jefe de operaciones, el jefe de sus manuales de cumplimiento, eso es muchísimas situaciones. Yo quiero pensar, si esta empresa denominada C, si esta empresa C hubiera contado con su jefe de operaciones y su manual de cumplimiento, a ver, es que no pudo existir este encuadre penal, porque pues simple y sencillamente porque se tiene contemplado dentro de nuestros protocolos, y cuando esta persona metió su queja, pues se dieron las recomendaciones, se dieron las sanciones de su normatividad interna que hubiera proceder para aquella persona que iniciaba con este distanciamiento, que al final de cuentas, siendo una situación de índole social, se convirtió en laboral, porque llegaron, además de hacerlo a un lado, además de saltárselo por sus preferencias sexuales, aun y cuando no hubo un análisis, un examen, pues cada que entraba los de atrás, pues los saltaban. Entonces, vaya, aquí nos damos cuenta que no existió un protocolo, y si no existió un protocolo interno, pues obviamente que tampoco los manuales de cumplimiento. Así es. Y de oficial, pues ni siquiera platicamos, porque evidentemente es nulo. Las autoridades de esta empresa no solamente fueron omisas, sino más allá, pues también atacaron, también discriminaron, y de aquí salieron muchísimos tipos de situaciones. Entonces, aquí tenemos un ejemplo más de la importancia de tener un protocolo interno llamado compliance. Así es. Que no es otra cosa que el cumplimiento normativo. Pero no confundamos con los procedimientos administrativos. Sí, con los 2,000 pesos que nos dicen los empresarios que dan anualmente para que no les hagan nada. No, aquí va más allá, porque puede venir el interno. Sí, claro. Ahora, imaginemos nada más un delito sexual, una violación. Está incluida en los manuales está incluida en los catálogos de cada código penal de los estados. Sí. Por supuesto que no, sí, pero con esta sentencia vamos a tener ya el caminito hecho, y van a empezar a llegar de esta índole. Si estamos hablando ya de derecho laboral, recordemos que el derecho laboral no se incluye dentro de los catálogos porque ya está considerado como un derecho humano.
Así Y si es. está tratado como un derecho humano, pues bueno, tiene otro procedimiento que llevar. Más sin embargo, con el análisis que se tiene bajo esta tesitura, pues es un arma muy importante, importante de analizar, pero difícil de desarrollar. Así es. Te viene muchísimo. Demasiado, demasiado. Es que la verdad es que esta resolución que emite la Suprema Corte de Justicia pone en jaque, creo que cualquier situación que uno como persona estudiosa de derecho pudiera haber pensado y hubiera analizado hasta cierto punto. Sí, de acuerdo, pero aquí va a influir muchísimo. Digo, esta sentencia no quiere decir que ya es ley, ¿eh? No, pero sí es un precedente para Es un precedente futuras importante. Puede cosas. salir uno igualito que otros legisladores o que nuestros nuevos Ministros nuevos y juzgadores tengan a bien tratar y igual se tira, o igual pues tienen otros criterios. Así Pero sí, es. evidentemente, si tenemos este tipo de situaciones y vuelve a pasar 1, 2, 3, 4, 5 veces, aguas, porque se hace jurisprudencia. Y si se hace jurisprudencia, muy probablemente vengan las reformas a la norma, tanto al Código Nacional de Procedimientos Penales como a cada Código Penal de cada entidad federativa. Así es. Muy importante muy buen reto, incluso para los juzgadores entrantes, Así es. porque se debe de tener una diferencia, ¿no? Tienen que tener un plus, tienen una responsabilidad muy grande para hacer de esto, que puede ser pequeño, a algo mucho más grande de vanguardia, que realmente nos ayude como, sí, claro, como sociedad. Sí, el Poder Judicial de la Federación va a tener, tanto el federal como los locales, van a tener una metamorfosis bastante agresiva, ¿por qué no decirlo? Sí, claro. Ya no estamos en expensas de sobarnos, ya estamos en expensas de ir a la praxis. Sí, claro. Sí, de hacer ya poner nuestros práctica. trabajos. Sí. De hacer lo que cada quien le corresponde. Y pues la verdad es que este tema da para mucho más, da para platicar más, da para analizar más, da para tener varias mentalidades unidas y diciendo cosas diferentes desde ciertas perspectivas que son, pero ya se nos acabó el tiempo. Y antes de irnos, a mí me encantaría volverlos a invitar a lo que va a ser nuestro segundo simposio jurídico penal, segundo simposio internacional jurídico penal, delitos económicos, que se va a llevar a cabo en la Casona de Xicoténcatl, ex sede del Senado de la República, los días 23 y 24 de junio, de 11 de la mañana, 11:30 más o menos, a 6 de la tarde, con excelentes expositores, con temas bastante padres, muy interesantes. Y pues pueden hacer sus registros al número 5611-246490 y por ahí un mensajito también por nuestras redes sociales. Encantada estaría yo de pues ver por ahí sus mensajitos y hacer sus registros. Este evento es totalmente gratuito, cualquier persona puede ir, cualquier persona puede pedir su registro, nada más el registro es porque nos lo piden en logística, pero es totalmente gratuito y la verdad es que se van a llevar un buen sabor de boca porque los expositores son muy buenos. Claro, la unión hace la fuerza y de eso nos ha quedado bastante claros. Como hemos manifestado, este simposio va a tener como aparejada consecuencia la firma de un acuerdo, las consecuencias de la firma de un acuerdo que Corporativo Jurídico Andrade y Asociados ha tenido a bien suscribir con la Fundación Sermovie, una fundación encargada de llevar temática de vanguardia. Si bien es cierto que su objetivo es la violencia familiar, lo cierto es de que los ponentes pues traen traen especialización en todas y cada una de las materias. Para lo cual esta unión pues va a traer
como consecuencia elevar los niveles de nuestros eventos aquí en México, pero sobre todo también la invitación para participar de manera internacional como ponentes en la sede de esta fundación, que es en Toledo, España, por ahí en la Universidad de La Mancha, ¿verdad? Así es, en octubre, primeramente Dios. Vamos a tener esa información que ya va a venir muy distinto tal vez a los objetivos que tenemos para este simposio, pero no menos importante. Así es, y pues agradecer una vez más, les repito los números o el número para que se inscribas es el 5611-246490 y sería un verdadero honor que estuvieran ahí con nosotros escuchando estas ponencias, que la verdad que para las personas dedicadas a lo que es el derecho, que les gusta el derecho, llaman el derecho como nosotros, es algo bastante interesante. Segundo Simposio Internacional Jurídico Penal, Delitos Económicos. Muchísimas gracias, lo esperamos. Gracias. Y regresamos para dentro de 15 días con otro programa, con otro tema muy interesante, esperando poder contar con su presencia. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos ustedes, gracias, licenciada. Con el gusto de saludarlos. Nos vemos la próxima emisión. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. SJDT Radio